En la jornada de hoy se conmemora el Día Internacional contra el Maltrato Infantil, una fecha con la que cada año se apunta a aumentar la reflexión sobre promover el derecho a la no violencia contra niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, acá en Uruguay, como en una buena parte del mundo, el maltrato infantil continúa aumentando. Esta mañana, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, SIPIAV, presentó los datos correspondientes a 2024. Según el informe, el año pasado se registraron 8.294 situaciones de violencia contra niños, niñas y adolescentes, lo que representa unas 24 situaciones por día. La Asociación Civil El Paso es una de las organizaciones no gubernamentales que trabaja en nuestro país con este tipo de hechos. Cristina Prego es su directora ejecutiva y la estamos recibiendo esta tarde acá en La Rosca. Bienvenida y gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, muchísimas gracias por esta convocatoria y por tomar el tema hoy, que eso es muy importante. Contanos un poco cuál es el trabajo que desarrolla la Asociación Civil El Paso. El Paso es una organización de defensa de derechos humanos que está orientada básicamente a trabajar ante situaciones de violencia de género y generacional, y trabajamos en convenios con el Estado en lo que tiene que ver con la atención, con INAU, en servicios de atención a niños, niñas y adolescentes que sufren violencia, tanto violencia a nivel de las relaciones afectivas como la explotación sexual. Y también trabajamos con la Intendencia de Montevideo en uno de los servicios que tiene en el departamento para abordar las situaciones de niñez y adolescencia. Y además trabajamos con mujeres adultas en convenio con la Intendencia y con el Ministerio de Desarrollo Social. Y después tenemos tareas vinculadas a lo que es la investigación sobre violencia, a la incidencia en las políticas públicas y a la capacitación. Hacemos capacitaciones a distintos organismos y a distintas colectivos, comunidades que quieran debatir, tematizar el tema de la violencia en general. ¿Y con qué tipo de situaciones se encuentran en la asociación? Con situaciones de violencia en las relaciones afectivas, lo que es violencia familiar o intrafamiliar, que también se conoce de esa manera, que es la violencia que sufren niños, niñas y adolescentes en sus entornos más cercanos, en los familiares directos o en su entorno de convivencia o también de convivencia en general. Esas son algunas de las situaciones que trabajamos, porque también el perfil del convenio tiene que ver con esa dimensión. Y después acompañamos equipos en distintos departamentos del país que acompañan a adolescentes, a niños y niñas que viven situaciones de explotación sexual. Eso lo hacemos en departamentos fuera de Montevideo, en lo que es la zona del litoral. Y con los datos que se conocieron hoy y con lo que estamos viendo, parece como que está lejos de revertirse lo de la violencia, esto de la violencia infantil. ¿Qué factores inciden para llegar a este panorama? Estamos muy lejos de poder revertir la situación, sin duda. Lo que sí es importante es evidenciar que lo que dicen los datos es que cada vez podemos detectar más situaciones, y eso es muy importante. También estos datos no son los datos de prevalencia, no hablan de las situaciones de violencia en nuestro país, sino hablan de lo que llega al Estado, ¿no? Claro. De lo que el Estado en este momento está pudiendo responder. Por lo tanto, es un gran debe que no tenemos un estudio de prevalencia en nuestro país sobre la violencia hacia niños y niñas. Otro de los temas que aparece nuevamente en el informe sistemáticamente es de que CIPIAV empieza a informar. No cambiamos los guarismos vinculados al momento en que se detecta. Se detectan situaciones crónicas, o sea, 9 de cada 10 de las situaciones que estamos detectando ya vienen con mucho tiempo, claro, de vivencia de la violencia de esos niños y niñas que pasan por el sistema de salud, niños y niñas que pasan por la escuela, o sea que hay instituciones que los ven y no los estamos detectando. Yo creo que ese es uno de los temas más importantes que tenemos que cambiar, que profundizar y que mejorar la detección más temprana. ¿Y por qué es que falla eso? Por la capacitación. Uno de los temas es por la capacitación de las personas. Necesitamos profundizar desde la formación académica, la formación en violencia y la formación en derechos de infancia. Si nosotros miramos las currículas en la universidad, son muy... Te diría que como parte de la currícula casi ninguna los tiene. Después hay algunas carreras que tienen opcionales, pero son carreras que forman personas que todo el tiempo trabajan con niños y niñas. La salud, la educación, el derecho,
psicología, o sea, hay muchas carreras que dentro de su intervención, la profesional que sale va a trabajar con niños y niñas y esta dimensión no está trabajada. Por lo tanto, eso debilita mucho la intervención a la hora de poder identificar y de poder atender las situaciones. Otra de las dificultades está vinculada a la atención, ¿no? Porque la producción del problema, que es un problema social, que es un problema que trasciende a esa familia o a ese niño o a esa niña que lo está viviendo. Esto es un problema de las relaciones de desigualdad estructurales que vivimos en nuestro país y tiene que ver con la desigualdad de género y generacional. Estas dimensiones tenemos que darle una respuesta que también tenga esa mirada y esa dimensión. Por lo tanto, trabajar en todo lo que tiene que ver con la reducción de las desigualdades de distintos tipos es importante para reducir las situaciones de violencia. Pero además atender mirando también esa dimensión, ¿no? Hay algunos servicios hoy en nuestro país que no alcanzan. ¿Y cuáles son? ¿Qué dispositivos oficiales hay para prevenir ese tipo de situaciones? El Sistema Integrado de Salud debe tener equipos de atención a las situaciones de violencia, no solo para mujeres, sino también para niños y niñas. Lo debe tener por prestación. Después hay servicios a nivel de INAU, que tiene Línea Azul y los servicios, por ejemplo, en convenio con nuestra organización y con algunas otras también, que atienden específicamente estas situaciones. CIPIAP, ¿no? Hoy lo planteaba, hay 3 servicios de reparación. Cuando hablamos de reparaciones hablamos no de aquellos servicios que detectan y derivan, sino los que atienden, que reparan el daño de la violencia. CIPIAP tiene 3 en Uruguay. Están los servicios, esto que les decía, de INAU, que están básicamente centralizados en la zona metropolitana y que realmente hay una desigualdad de acceso enorme de niños y niñas en otros contextos del país. Igual, todos los servicios hoy que están en convenio tienen listas de espera. No es posible que un niño, que una niña que haya vivido cualquier forma de violencia, pero incluso la del abuso sexual, esté en una lista de espera. No, claro. Entonces, claramente, la respuesta no está siendo acorde a la producción del problema. Entonces, esas cuestiones las tenemos que ir como transformando. Recién hablabas de la falta de formación en muchas de las carreras y seguramente tenga que ver, pero ¿qué rol debería tomar la educación frente a estos casos de violencia y cómo puede ayudar a prevenir estas situaciones de abuso? Y la educación, básicamente, de hecho ha sido históricamente el sistema educativo uno de los sectores que detecta. ¿Por qué? Porque los gurises están muchas horas ahí, sí, claro. Porque despliegan también en esos espacios todas las conductas que muchas veces son leídas, como se porta mal, no lo aguanta nadie, lo tenemos que dar una medicación para que se tranquilice, pero cuando realmente se visualizan como lo que es, que muchas veces es un efecto de ese daño producido por la violencia, el sistema educativo es un lugar privilegiado para poder detectar. Además, para prevenir a partir de transversalizar toda la currícula vinculada a los derechos de infancia, a violencia también, a prevención de la violencia, que también ahí lo podemos trabajar con niños pequeños y en edad escolar desde el cuidado, ¿no? Desde el cuidado de mi cuerpo, de los derechos que tengo, en relación especialmente para lo que tiene que ver con la violencia sexual, pero también el derecho a vivir sin violencia, a que nadie me grite, a que no se me destrate, a que lo que hago se valorice y que también lo valorice la propia institución, ¿no? Porque bueno, eso es parte de una construcción cultural que valoriza el lugar de los niños y las niñas, y eso es muy importante. ¿Y la sociedad qué rol debería ocupar? De vigilancia y protección. Yo creo que por un lado la protección hacia niños y niñas, en no mirar para el costado cuando estamos viendo que estas situaciones están pasando, de hacernos cargo, de sentir que todos los niños y niñas de nuestro país son parte de nuestra responsabilidad, que no es solo la responsabilidad de sus padres o de sus familias, que también es responsabilidad de todas y todos nosotros, y también la comunidad tiene una enorme responsabilidad en relación a la vigilancia del Estado. Y especialmente la sociedad civil organizada, ¿no? Una de sus funciones tiene que ver con ser vigilante de las acciones que está desarrollando el Estado, especialmente, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el acceso a la justicia, cuando estas situaciones se dan, que podamos realmente estar atentas,
las personas y las organizaciones de cómo estos niños y estas niñas acceden a la justicia, porque hoy estamos teniendo graves problemas para el acceso a la justicia luego de que esas situaciones se han dado. No siempre se les cree a los niños, muchas veces está instalado esta idea de que los niños mienten o que exageran, o que además hay una implantación de ideas, incluso de recuerdos, es lo que hoy estamos evidenciando y escuchando en distintos espacios judiciales, de que en general una madre que quiere separarse instala que son memorias falsas que son manipulables. Bueno, eso claramente en un proceso de valoración adecuada se puede detectar y se puede evidenciar si eso es así o no lo es así. Pero siempre está instalada esa idea de que los niños mienten cuando no estamos cuestionando que en realidad las personas adultas en general muchas veces mentimos mucho más que los niños. Y ahí también hay situaciones donde el propio sistema sigue vulnerando a estos niños y a estas niñas, incluso a veces separándolos de sus referentes adultos protectores de manera muy disruptiva, ¿no? Y que, además de esto de la justicia que decís, ¿qué otras limitaciones o vacíos se encuentran en la política actual con este tema? Yo creo que el tema de los datos es un tema importante. Es importante tener estos datos de CIPIAP, pero bueno, como decíamos al inicio, no son datos de prevalencia, eso los necesitamos tener. Hoy en la presentación de CIPIAP, la primera vez desde que existe CIPIAP que el presidente del país está, o sea que eso por lo menos para nosotros fue un mensaje muy importante. Además, tomó la palabra la vicepresidenta y habló, ¿no?, que uno de los temas importantes tiene que ver con la producción de datos, que sean claros y que sean datos para la construcción de la política pública. Eso es muy importante. Y que sigamos insistiendo en esta tematización también del tema, ¿no? Que no, porque muchas veces se banaliza o se minimiza incluso el efecto de la violencia hacia niños y niñas. Entonces yo creo que eso, para seguir transformando la realidad, eso es muy importante. Pero además, y creo que en una dimensión o mucho más estructural, nuestro país ya no sostiene más este maltrato que a nivel institucional y de Estado le hacemos a los niños y a las niñas. Es absolutamente imprescindible pensar en un sistema integral de promoción y protección de derechos que no es solo de violencia, es promoción de derechos en general, que implica claramente la revisión del INAU. O sea, INAU ya hoy está claro, está demostrado, lo investigó la Institución de Derechos Humanos, lo investigó UNICEF. Todo lo que pasó el año pasado queda claro en términos de violencia y de la producción de violencia institucional hacia los niños y las niñas, que es un organismo que está obsoleto, está pensado para otra dimensión y que sí tiene que ser más que transformado, yo creo que hay que cambiarlo y que hay que pensar en otras dimensiones e instituciones, otra institucionalidad de promoción de derechos de infancia para que realmente los derechos de los gurises sean protegidos. ¿Hay una relación directa entre pobreza y violencia? Porque se hace hincapié muchas veces en los niños de contextos desfavorables. ¿Eso es así? ¿Hay una relación directa? ¿Y qué pasa con los niños que están en contextos quizás más favorables? En realidad la violencia hacia niños y niñas, la violencia generacional es una violencia que se da en todos los sectores. Se expresa distinto. Y quizás hoy, ¿no?, estamos viendo lo que tiene que ver con el homicidio de niños, niñas y adolescentes. Los que se han dado en este año, van 5, el año pasado 18, fueron todos en contextos de pobreza, ¿no? Y que eso está asociado y relacionado con otras cosas, como por ejemplo el narcotráfico, el narcomenudeo. O sea, hay otras cosas que están en esa lógica. Pero la violencia hacia los niños y las niñas se da en todos los contextos, se da diferente. La negligencia, el abandono, muchas veces también está dado en contextos económicos medios y altos, por ejemplo, y también es una forma, el dejar solo a un niño, no acompañarlo, no estar, también son expresiones de violencia. Obviamente que las situaciones de pobreza son elementos que coadyuvan, digamos, que potencian, pero es importante, es muy importante tener claridad que la pobreza en sí mismo no produce violencia en términos de la familia hacia un niño o hacia niña. Sí hay mayores niveles de estrés, sí, pero es muy importante porque si no corremos el riesgo de decir, bueno, los pobres maltratan a sus hijos. No es así. A veces sí y a veces no. Hay contextos donde obviamente, si venís más cansado, si no tenés para darle de comer, si se te llena de agua la casa, si tenés
ratas por todos lados, claro, tu nivel de estrés es mucho mayor y hay ciertos niveles de maltrato que sí es posible que a veces se ejerzan. Pero mucho cuidado con colocar a la pobreza como la producción de la violencia. La pobreza en sí mismo es una violencia estructural hacia los niños y niñas en sí mismo, y es una violencia social en la que tienen, bueno, que desarrollarse como pueden, y a veces también las familias como pueden hacerlo, van acompañando como pueden. A veces las estrategias que tienen no son las más adecuadas, y a veces hay muchas situaciones donde, conversando con estas familias, viendo los referentes afectivos positivos, hay formas de transformar. En realidad la violencia es una construcción cultural, por lo tanto se aprende y por lo tanto puede cambiarse, ¿no? No se cambia sin intención. O sea, tiene que haber una intencionalidad o de la construcción de la política o de lo que fuere para que esta situación se modifique. Pero es posible cambiarla, es posible que un adulto o una adulta que ejerza algún tipo de violencia leve o más de tipo, incluso la violencia física o algunas formas de violencia emocional, pueden transformarse. Lo que sí, y está demostrado en el mundo, que la violencia sexual es mucho más difícil de transformar, es mucho más difícil de revertir una práctica abusiva de una persona adulta hacia niños y niñas. No se ha podido lograr en países que invierten mucho para intentarlo hacer, no hay posibilidades. Por lo tanto, no tenemos que crear personas que consideren que es posible abusar de otra. O sea, la prevención es lo fundamental, la cuestión más vinculada a lo cultural, ¿no? No podemos seguir produciendo, porque lo hacemos socialmente, produciendo personas que creen que tienen el derecho de abusar de alguien más. Entonces, por ese lado, ahí es donde tenemos que meter como toda la fuerza institucional, cultural, educativa para transformar eso. Y en esto de los segmentos y analizar los diferentes estos segmentos de la población, ¿hay alguna diferencia en lo que se da en Montevideo y lo que se da en el interior del país? Sí, yo creo que sí, que hay diferencia, porque también la producción del problema se produce de acuerdo a la respuesta que das. No es solo a partir de cómo se da en lo vincular, sino también en relación a la respuesta, ¿no? Porque si vos das respuestas adecuadas a tiempo y acordes al problema, el problema se va a transformar mucho más rápido, porque va a ir cambiando en la medida que alguien pone un freno, establece las medidas necesarias para trabajarlo, ¿no? Y en el interior del país hay mucho menos acceso a servicios de atención, incluso a planteos a sectores educativos que puedan problematizar e identificar, y además en el interior quizás más profundo hay un atravesamiento de género muy fuerte. Las gurisas terminan la escuela y no tienen mucha más alternativa que encontrar a alguien y ser pareja. También hay situaciones de explotación sexual muy fuertes en el interior, en el interior profundo, en las fronteras, pero también en el interior profundo, o sea, en aquellos lugares donde están más alejados de los centros departamentales, donde tampoco hay mucha estrategia de trabajo para la autonomía económica y donde a veces incluso ni siquiera llegan los ómnibus. Claro. Entonces, ahí sí la situación de violencia se da totalmente distinta, y las gurisas, y especialmente en términos de violencia sexual, quedan mucho más solas y aisladas y, bueno, con mucho menos recursos. Sí. Según el CIPIAB, la violencia para niños, niñas y adolescentes es generalmente intrafamiliar, o por lo menos la mayoría. ¿Cómo hacen para abordar esto? ¿Se trabaja con la familia también? Sí, en realidad se trabaja por lo menos desde nuestra metodología de trabajo, se trabaja con un adulto protector. No cualquier integrante de la familia, porque a veces justamente es la familia quien agrede, ¿no? Claro. Y con alguien a veces se puede trabajar y con unas otras personas no se puede trabajar, o se tiene que trabajar de otra forma, o incluso tiene que haber otro tipo de intervenciones, ¿no? Nosotros, desde nuestra organización, los equipos están compuestos por trabajador social, psicólogo, abogada en general, y se identifica con ese niño o con esa niña, o sea, escuchando su voz y cuál es su idea, con una persona adulta protectora, que puede ser su mamá, a veces su papá, puede ser su abuela, su abuelo, un tío, una persona cercana, aunque no sea familiar de sangre, digamos, y con esa persona se trabaja y se le acompaña para poder sostener también el proceso de estos niños y las niñas a nivel del trabajo de la organización, y para que esa persona adulta pueda entender los efectos de la violencia, que lo pueda acompañar, que pueda darse
darse cuenta que cuando ese niño llora, está triste, o no tiene ganas de hacer algunas cosas, o no tiene ganas de ir a la escuela, o cuando le pega a otro niño, muchas veces tiene que ver con efectos de esa situación de violencia. Entonces, cómo acompañar, cómo entender, cómo no revictimizar y cómo no reproducir esa lógica de violencia es un poco lo que podemos trabajar con las adultas y adultos protectores. Y en relación con otros países, ¿cómo está Uruguay? La situación de violencia hacia los niños, por ejemplo, en América Latina es de los problemas más grandes, ¿no? Más grandes. Lo que tiene de bueno en nuestro país es que tiene estos registros que no todos los países los tienen, eso es importante, y que hay un sistema que busca responder frente a las situaciones de violencia. También en otros países tenemos otras expresiones de violencia hacia niños y niñas que quizás en nuestros países no hay o no los estamos viendo, o no las estamos leyendo todavía desde esa forma, pero bueno, la captación de niños para la lucha armada. Hoy estamos en un contexto de que tenemos que analizar muy bien qué está pasando con los niños y las niñas y especialmente adolescentes vinculados al narcotráfico, cómo están siendo utilizados, y estamos hablando de situaciones de utilización y de explotación en ese contexto. Esto ha cambiado en nuestro país, necesitamos investigar bien lo que está pasando ahí, y además ha habido muchos cambios en el último tiempo, entonces hay que ver bien qué pasa para no hacer agua en cómo responder. Y en otros países también la violencia sexual es otro de los elementos que igual que en nuestro país aparece como con mayor prevalencia, y especialmente hacia niñas y adolescentes mujeres, ¿no? Esa es un poco la realidad también en otros países, y hay países que no tienen sistemas de atención, aunque sean deficientes o pocos, pero no tienen ningún tipo de sistema de atención. Entonces también ahí hay muchas más dificultades para poder responder, y hay algunos países que han hecho importantes avances, porque Costa Rica es uno de los pioneros en atender el tema de explotación sexual y de violencia hacia niños y niñas. Chile tiene algunos avances, con algunas dificultades. Brasil, a partir de los consejos tutelares, aborda también las situaciones de violencia. Bueno, Argentina también, hay organizaciones sociales vinculadas a la respuesta y a la atención. Todos los países tienen algunas respuestas. Ningún país, en realidad, tiene un 100% cubierto la política pública de protección ante la violencia a la infancia. ¿Y cómo ha incidido el crecimiento tan drástico de la tecnología que ha habido en los últimos años? Entiendo que por un lado fue beneficiosa porque es más fácil detectar, acompañar, sistematizar, denunciar, pero por otro también entiendo que alarga o que puede llegar a incrementar la violencia en algunos casos. Sí, en realidad es un nuevo escenario que tiene distintas dificultades. Una es que el mundo adulto en general no entendemos mucho lo que pasa ahí. Claro. Entonces tenemos, a nivel de lo cotidiano y de la familia, tenemos muchas más dificultades para poder acompañar y entender en qué están los gurises y cuando están jugando, qué están haciendo. En este momento, por ejemplo, la Universidad de la República, la Facultad de Psicología y UNFA están haciendo una investigación, un relevamiento sobre la violencia en entornos digitales, y realmente lo que parece es que esto pasa, en Uruguay pasa igual que en otros lugares del mundo, que las tecnologías se utilizan para captar gurises y gurisas, especialmente en lo que tiene que ver con la violencia sexual, y que también a nivel del mundo se ha estudiado que es digamos, la mediatización con la tecnología lo que hace es reducir el tiempo entre que hay un primer contacto y un contacto real. Claro. Digamos vivencial, ¿no? Y eso es grave, ¿no? Porque muchas veces en la vida real, digamos, no en la virtual, sino en la vida real, los procesos de violencia sexual, por ejemplo, son mucho más progresivos. Hay un tiempo en que la persona que agrede sexualmente, que abusa sexualmente, va como enganchando a ese niño o esa niña y le va proponiendo cosas y le va seduciendo de alguna forma, ¿no? O está identificando que es su preferido, dando regalos. Bueno, lo que se ha demostrado que la intermediación de la máquina, digamos, lo que hace es acortar muchísimo a eso, ¿no? Y al tercer, cuarto conversación ya le está pidiendo que le mande una foto o ya le está pidiendo encontrarse. Entonces, eso es un tema que hay que mirar con mucha claridad, y además también lo que dicen las investigaciones internacionales, que en general las personas que contactan a los niños las conocen, en general, ¿no? O sea que hay mucha gente que los conoce a los niños. Eso es el medio para... Claro, es un medio más, claro, que además
acorta los tiempos hacia un acto de violencia sexual más concreto, digamos, ¿no? ¿Y hay alguna política preventiva acá? ¿De eso? No, nada. Por ahora no tenemos mucha cosa. Bueno, se votó una ley en el Parlamento que fue el año, no me acuerdo si fue el año pasado, el 24 que fue, por lo menos para empezar a mirar y para entrar a generar acciones de protección, pero realmente tenemos que tener muchísimas más acciones que protejan a los niños y las niñas ahí, que tiene que ver con, bueno, qué pasa con Ceibal, como también ahí claro, se generan ciertas estrategias y barreras para que los niños y niñas no puedan acceder a algunas cosas, pero también lo que pasa es que a veces estas personas se meten en los juegos y hay identificación falsa, dicen que son otras personas, que tienen otra edad, entonces enganchan a los gurises y a las gurisas a partir de ese discurso falso, ¿no? Uh-huh. Y es bien complejo, ¿no? Yo creo que lo importante es poder conversar con los gurises, claro, que sepan estas cosas, cuidar, que puedan conversar con sus padres si ven algo raro, ¿no? Si hay una persona me está invitando a algo, que lo puedan decir, que no sientan vergüenza de decirlo o que no lo escondan. Entonces, pero eso implica una apertura del mundo adulto muy grande, y esto desde la confianza, ¿no? Sabemos que esto es parte de la vida de los gurises, está para quedarse, y bueno, tenemos que integrarlo de la mejor manera para que sea un espacio de aprendizaje, de comunicación y de cuidado. Uh-huh. Además es el límite ese que si pasa con adolescentes, el límite entre no invadir el espacio lógico que tiene que tener un adolescente, pero tampoco dejarlo al libre albedrío, y que el adolescente tenga la confianza de si ve que está en peligro, bueno, acuda vos. Es un límite re complicado, me imagino. Sí, o si cometió algún acto que desde su cabeza es algo que está mal, como por ejemplo mandó una foto, y la persona, porque es lo que hacen habitualmente, piden fotos y después utilizan esa foto para chantajear, que puedan decirlo, ¿no? Porque a veces justamente lo silencian porque les da miedo de que le van a decir, que pueda haber un rezongo de sus padres, sí, claro, o que alguno de los padres no se enloquezca y vaya a buscar a la persona. Entonces, bueno, hay que ser como muy calmados en esto y tener como mucha apertura para escuchar todo el tiempo lo que los gurises nos dicen, lo que están planteando, y pedirles que poder acompañarlos en ese proceso, ¿no? Porque también, ¿no? Esto que vos decías, a veces conversamos con muchas familias y terminan, bueno, yo me meto ahí, le miro todo y no, bueno, también, ¿no? Como a veces inhabilitamos a los gurises, y es importante que podamos compartir con ellos eso que ellos hacen en esos lugares. No, y además que a algún lado cuanto más restrictivo sos y más controlador sos, creo que generas menos confianza, claro, y más miedo al rezongo, a la penitencia. Entonces no te cuentan. Exacto. Claro. Bueno, ¿cómo crees que podemos, creo que esto de dar visibilidad y de que los gurises puedan escucharnos es súper válido, pero cómo crees que los medios de comunicación podemos ayudar a revertir o a prevenir este tipo de situaciones? Yo creo que los medios de comunicación tienen, obviamente, ¿no?, un rol fundamental en informar cómo se produce este problema en el país, en informar cuáles son los recursos que hay, o sea, que los gurises y las familias tengan disponible esa información, que de alguna manera, bueno, sepan a dónde tienen que ir, a qué lugar pueden llamar, si hay algo en su contexto del territorio, porque también eso es muy importante, que fue un gran retroceso en los últimos años de que mucha política pública que estaba en territorio se redujo. Entonces también eso hace que las familias muchas familias no se mueven porque no tienen hasta incluso recursos para un ómnibus, ¿no? Claro. Entonces su entorno queda bastante limitado. Entonces dar a conocer los servicios que hay en territorio, qué es lo que brinda cada lugar, y poder también manejar con mucho cuidado la información. Eso es muy importante, y además cuidar mucho lo que tiene que ver con la identificación de los niños y de las niñas, especialmente cuando hablamos de explotación sexual. Es muy importante cómo se maneja, cómo se dice, cuáles son las palabras con las que nos referimos a las niñas o a los niños, qué imágenes usamos, ¿no? Eso es algo que es muy importante a la hora de cómo se va produciendo el problema, ¿no? Porque si siempre, cuando hablamos de explotación, hablamos de la víctima, desde la construcción del relato, vamos a quien lo escucha va a estar siempre pensando en la víctima y no en el agresor, claro, que en general es el personaje que se pierde, ¿no? Yo creo que los medios de comunicación tienen
un papel muy importante en ese sentido. Bueno, visibilicemos el problema, dónde está el problema y dónde está la responsabilidad, ¿no? ¿Qué pasa con agresores y agresoras sexuales, ¿no? Y estamos hace tiempo, ¿no? Con 2 casos mediáticos muy importantes, además con gente muy relevante, con mucho poder, ¿no? Océano y el caso Penades, ¿no? Son situaciones donde, bueno, cómo manejar eso, cómo manejar la identidad ya sabemos todos los problemas que hubieron con la identificación de las personas, ¿no? Y la utilización de los recursos del Estado para eso. Entonces creo que los medios tienen también un rol pedagógico en eso, de cómo hablamos de este tema, ¿no? Si hablamos desde la víctima o hablamos desde la persona agresora, y también cómo podemos informar sobre cuáles son las estrategias para modificar, también informar si queremos denunciar, a dónde podemos denunciar, cuál es el espacio más cuidado, de qué forma. En cada territorio muchas veces es distinto porque algunos tienen algunos servicios y otros no. Entonces yo creo que eso es un tema importante, y por otro lado también que sea un tema habitual, ¿no? Porque esto está buenísimo, en el día lo estamos trabajando, pero que también sea no solo a partir de días concretos, ¿no? Porque si empieza a ser un tema que conversamos, que está en los medios, empieza a ser un tema que es de todas las personas y que no es para algunos días o para algunas situaciones especiales. Yo creo que eso es muy importante. La investigación periodística siempre es muy relevante para levantar problemas que a veces están ocultos. Yo creo que hay muchas cosas para poder hacer. Y a madres, padres o cuidadores que estén escuchando del otro lado, ¿qué mensaje final les dirías? Yo les diría que escuchen y crean, eso como lo principal, ¿no? Creerle a un niño, a una niña, a un adolescente cuando está planteando que vive una situación de violencia. A veces los relatos no son tan claros, pero son efectos de la propia producción de la violencia, por eso no hay tanta claridad a veces. A veces les exigimos mucho y les cuestionamos. ¿Por qué no me contaste antes? ¿Por qué no me dijiste? Bueno, eso a veces es lo que los primeros nos sale, pero tenemos que tratar de limitar, porque eso culpabiliza, porque eso hace que ese niño, esa niña sienta, bueno, se pregunte, bueno, tendré que seguir comentando, tendré que seguir hablando. Entonces, escuchar, creer, acercarse, pedir ayuda, acercarse a lugares donde le pueden dar una mano para ver cómo abordar esas situaciones. A veces es la escuela, a veces es el liceo, a veces son lugares de proyectos sociales, ¿no? Depende en el contexto, no estar solo, no estar sola en esa situación. Muchas de las situaciones de violencia hacia niños y niñas se dan en contextos también de violencia de género hacia las mujeres, entonces ahí tenemos una doble situación de violencia. Buscar alternativas, y bueno, si hay algún médico que le da confianza, poder plantearlo. Yo creo que eso es fundamental, y que hay que asumir el rol adulto de protección, y también cuando vemos que está pasando, poner un límite, ¿no? A veces es más difícil, pero cuando podamos poner un límite a esa otra persona adulta que agrede a un niño o una niña. Muchas gracias, Cristina, por esta entrevista. Antes de irte, te vamos a pedir que elijas una canción o un artista para irnos a la tanda después de esta entrevista. Perfecto, cómo no. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este espacio, por tomar el tema. Y bueno, yo ya los estaba escuchando antes, entonces obviamente que tengo mi canción en la cabeza, y que bueno, si anda por ahí, sal de ahí, chivita, chivita, era una cosa que yo escuchaba mucho en mi infancia. Estábamos conversando con Cristina Prego, directora de la Asociación Civil El Paso. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vamos escuchando Sal de ahí, chivita, chivita. De ese lugar, sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí, de ese lugar.